Hola gente, a mí lo que siempre me llamó la atención con Riquelme es el desprecio que él tiene, ¿no? Habiendo sido futbolista, el desprecio que tiene tanto por los técnicos como por los jugadores de fútbol, ¿no? Porque cuando fue nombrado, bueno, antes de ser nombrado presidente de Boca y durante la época de Angelici, él no tuvo ningún reparo en criticar siempre que pudo a los colegas, que en especial los de Boca, ¿no? Al que él dice amar y toda la cuestión, siempre tirándole palos y siempre criticando a los muchachos que en ese momento iban a defender nuestros colores. Luego, cuando él asume como vicepresidente, que en realidad se adueñó de Boca, ¿no? El desprecio absoluto que tuvo por todos los jugadores que habían salido ya subcampeones de América en el 2018, lo fue limpiando uno a uno. ¿eh? Fue limpiando Schiavi, Izquierdos, Salvio, Tevez, o sea, relegándolos, basureándolos todo el tiempo, o sea, echándolos de Boca. Y lo mismo con los juveniles, ¿no? Uno a uno les fue imponiendo sus condiciones y al que no le gustaba que se fuera y haciendo lo que quería con cada uno de los jugadores. Eh, y ahora, eh, para mí, hasta que no se confirme, son rumores, ¿no? Lo del arribo de Miguel Russo a la dirección técnica de Boca. Pero bueno, ya lo despreció, o sea, ya lo echó y de una mala forma. Yo creo que si Miguel Russo en este momento llega a agarrar Boca, eh, la verdad que estaría demostrando una falta de orgullo y de dignidad tremenda, ¿no? En primer lugar, creo que ningún técnico que se precie sería hoy en día eh, candidato a aceptar la dirección técnica de Boca. Pero supongamos que haya un técnico que quiera aceptar. Fíjense que ya es el desprecio del técnico antes de que comience a trabajar. Porque si yo soy un presidente y soy un presidente serio, antes de tomar determinaciones, porque se está hablando de que ya va a haber una limpieza en Boca, cuando ni siquiera se sabe el técnico que vamos a tener y qué jugadores va a pretender ese técnico y qué jugadores va a elegir. O sea, él elige los jugadores sin hablarlo con los técnicos, sin coordinarlo con los técnicos, sin pedirle opinión a los técnicos. Y los echa o prohíbe que los usen sin consultar con los técnicos. O sea, cualquier eh, presidente coherente, ¿no? Como se hace en River, como se hace en Huracán, como se hace en todos los clubes que hoy en día están demostrando una coherencia, ¿eh? Primero, si soy presidente, contrato un manager. ¿eh? Es lo que se suele hacer, contratás un manager, alguien que sepa de fútbol. Ese manager es el que se encarga de evaluar a los posibles directores técnicos de acuerdo a las idiosincrasias del club. ¿no? En Boca no podés llamar a cualquiera. No podés llamar a alguien que no tenga una vinculación con la forma de ser y la idiosincrasia de Boca. Por eso a mí me llamó la atención cuando llamaron, por ejemplo, que no fue Riquelme, pero lo llamaron a La Volpe. La Volpe no tenía nada que ver con la histórica forma de jugar de Boca. Y fue hasta tal punto que fíjense que en su momento hasta Palermo fue suplente con La Volpe. Y Boca termina perdiendo un campeonato que había dejado el Coco Basile antes de ir a la selección con unos cuantos puntos de ventaja y lo termina perdiendo con Estudiantes, que venía teniendo una coherencia. Entonces, primero, tendría que elegir un director técnico que más o menos mantenga la línea histórica del club. ¿eh? Y segundo, dejar que el mismo técnico evalúe a los jugadores. Boca hoy en día tiene más de 60 profesionales, más los juveniles, más todos los que tiene a préstamo. ¿Cómo se puede hablar antes de contratar un técnico
antes de elegir un técnico, ¿cómo se puede hablar de una limpieza? Porque vamos a ser honestos, ¿no? Acá los que menos tienen que ver, aunque sean los que entran en la cancha, son los jugadores de fútbol. Los jugadores de fútbol, si no tienen una cabeza que los dirija y una coherencia que los dirija, y cuando hablo de cabeza hablo primero de presidente del club. En el caso, por ejemplo, de San Lorenzo es inexistente, pero digamos que la cabeza que hace de presidente y a la vez de técnico es Miguel Ángel Russo, ¿no? Entonces, cuando vos tenés una conducción coherente, o cuando tenés un tipo que te entiende, porque los jugadores no cobran desde diciembre, Russo tampoco, y Russo no se va bancando a los jugadores y los jugadores respaldan a Russo, o sea, se hicieron un grupo homogéneo, Russo respetando a los jugadores y los jugadores obviamente respetando a Russo, porque Russo se pudo poner en el lugar de ellos, y por eso San Lorenzo está en el lugar que está. Bueno, primero, los jugadores se tienen que sentir seguros desde la dirigencia, que la dirigencia los va a respetar, que la dirigencia los va a acompañar, que la dirigencia los va a contener. Y después seguro de que el técnico es un técnico coherente, apoyado por la dirigencia. ¿Qué es lo que viene pasando? Está pasando en Platense en este momento, ¿no? Que el cuerpo técnico de Platense está apoyado por el presidente. Pasa en Huracán, pasa en Independiente, que quedó fuera por penales, pasa en River, pasa en Lanús, pasa en todos los equipos que más o menos mantienen una línea. Entonces, los jugadores de fútbol rinden más o rinden menos de acuerdo a su jerarquía, pero sobre todo de acuerdo a la contención y al lineamiento que les baja justamente de arriba. Se notó claramente, por ejemplo, en lo que pasa con Borja en River. Borja con De Michelis rendía de una manera. Gallardo no le da el apoyo que le daba De Michelis, o no lo apoya de la misma manera. Y Borja bajó su rendimiento. Nosotros en Boca no sabemos, en realidad, cómo rinden los jugadores, o cómo rendirían los jugadores si el club se estuviese coherente y ordenado. Por ahí, si Boca tuviese una coherencia y tuviese otro tipo de conducción, Cavani no se hubiese errado ese gol que se erró con Alianza Lima. Cuando los jugadores empiezan a fallar y cuando los jugadores empiezan a cometer errores que no son habituales, es porque algo pasa. Y yo en ese sentido me pongo del lado del jugador de fútbol. A ver, yo muchas veces dije, más de la mitad de los jugadores del plantel de Boca no están capacitados para estar en Boca, no tienen la jerarquía para estar en Boca, ¿sí? Pero tampoco Boca hace nada para ayudarlos a tener esa jerarquía. O Boca no hace nada para llevarlos a su máximo nivel de motivación. Como si, por ejemplo, lo hacía Macri en su época, respaldando a Bianchi, y Bianchi a su vez respaldando a los jugadores. En Boca jugaron jugadores que no eran nada del otro mundo, pero como estaban respaldados, ¿eh? Como por ejemplo Traverso, Matellán, el Chipi Barijo, Pampa Calvo, no eran jugadores extraordinarios, pero rendían. ¿Rendían por qué? Porque el técnico los respaldaba y les hacía creer que eran los mejores. Fíjense lo que pasó, por ejemplo, en la época de Alfaro, cuando estaba Carlitos Tevez en el equipo. Alfaro empezó zaraseando, ¿no? En la conferencia de prensa, diciendo no, porque el puntal es Tevez y porque el capitán es Tevez y Tevez va a ser el faro y el referente y qué sé yo. Y después Tevez terminó no jugando, yendo al banco de suplentes. Ya parecía un jugador retirado, no entraba, no jugaba. Bueno, se va al Faro, ¿sí?
Viene Russo y automáticamente empieza a jugar Tevez, empieza a ser tenido en cuenta Tevez, y Tevez empieza a rendir y a romperla toda y hasta ser el líder de ese famoso campeonato contra Gimnasia, ¿no? Entonces, los jugadores pueden llegar a tener mayor o menor habilidad, los jugadores pueden llegar a tener eh, mayor o menor jerarquía, pero todos los jugadores que están en este momento en el profesionalismo se rompieron el alma para estar donde están y para llegar donde llegaron. Y si vos no sos un técnico apoyado por una dirigencia coherente y no sos capaz de potenciarlos, cualquier jugador que sea un crack puede terminar pasando desapercibido. Y cualquier jugador que sea mediocre, que no tenga muchas dotes técnicas, cuando es apreciado y cuando es realmente utilizado en el lugar que rinde y bien rodeado, ese jugador puede llegar a funcionar bien. Porque más allá de ser jugadores de fútbol, son seres humanos, con sentimientos, con emociones. Y si nos hacen sentir que somos los mejores, y probablemente rindamos mucho mejor de lo que acostumbramos a rendir. Lo comentaba Ruggeri de Diego. ¿Qué era lo especial en Diego Maradona? En el 86, por ejemplo, comentaba Ruggeri que, bueno, Pasarela era el mejor defensor que teníamos. Pero bueno, pasó lo que pasó, ¿no? Con polémica, que Pasarela no pudo jugar el Mundial. Y dijo que ¿qué lo hacía un gran capitán, por ejemplo, a Maradona? A Maradona lo hacía un gran capitán ir con cada uno de sus compañeros y decirle que, que eran los mejores, que eran unas bestias, que eran lo mejor jugando el fútbol y que ellos tenían que ganarle a los contrarios porque eran mejores que los contrarios. Y eso es lo que hace un capitán o un líder. Te alienta, te ayuda, te potencia. Ahora díganme, por favor, en la caja de comentarios, en todo este tiempo que Riquelme estuvo al frente de Boca, 5 años y medio, porque no es un año y medio, como quieren hacernos creer, sino que son 5 años y medio, siempre se ocupó del fútbol. ¿A qué jugadores Boca potenció? ¿Cuáles fueron los jugadores que Boca potenció? Los pocos jugadores que en Boca rinden por amor propio. ¿Eh? Porque yo no creo que Riquelme haya potenciado o ningún técnico haya potenciado a Delgado. Delgado juega como juega con cualquier técnico. Y Merentiel, siendo titular o siendo suplente, que tranquilamente fue despreciado, inclusive por Gago, al cual Merentiel elogió, pero Gago lo mandaba al banco a Merentiel, y sin embargo Merentiel, con fastidio, sin fastidio, cuando le tocaba entrar, rendía, tanto de titular como de suplente. Pero la mayoría de los jugadores, ¿cuáles o quiénes de ellos fueron potenciados? Ni siquiera los elegidos por Riquelme. Porque ¿qué hizo con esos jugadores Riquelme? ¿Dónde están todos esos jugadores que trajo Riquelme? ¿Dónde está Orsini? ¿Dónde está Briasco? ¿Dónde está Rolón? Y tantos otros jugadores que trajo que son ya innumerables, ¿no? Barinaga. ¿Dónde están? ¿Cómo están siendo considerados? O sea, Boca es una máquina de comprar jugadores de mal presente, muchos ya casi retirados, y encima cuando los tenés no los potenciás. ¿Qué clase de líder es Riquelme?
en un momento fue capitán de Boca. ¿Por qué fue capitán? ¿Qué condiciones tenía para ser capitán? Se puede llegar a esperar, ¿no? De un presidente que nunca jugó al fútbol, ¿no? Como por ejemplo, qué sé yo, Mauricio Macri, Donofrio. Pero la verdad que un tipo que viene del fútbol, viene del potrero, viene de jugar al fútbol, que desprecia a los jugadores de la forma que los desprecia y que desprecia a los técnicos de la forma que los desprecia y que les falta el respeto, ¿no? Porque querer manejarle a los equipos es faltarles el respeto, metérseles en un vestuario es faltarles el respeto, echarlos en una estación de servicio es faltarles el respeto, y echarlos y después volver a llamarlos, si es que es verdad que llamó a Russo, es total una falta de respeto y una cargada. Entonces, un tipo así, ¿qué confianza genera? ¿Qué gana genera? Por más que se trate de la camiseta de Boca. ¿Qué técnico de fuste de trayectoria hoy en día va a querer agarrar Boca? Nadie. ¿Qué jugador va a querer venir a Boca? Salvo los que no los quieren en ningún lado. Nadie, porque hasta el mismo Bota eligió entre Boca y Talleres y se fue a Talleres. Pero hasta Talleres, que vive perdiendo finales, pobre, pero no porque sea un mal equipo, sino porque, bueno, tiene un gran proyecto futbolístico. Tiene un gran proyecto, pero bueno, la competencia es muy fuerte, es más con los equipos de capital. Y aún así terminó ganándole un torneo a River. ¿eh? Ever Banega, fíjense el sentido de pertenencia que genera, por ejemplo, Newell's Old Boys de Rosario, que si bien no tiene jugadores de gran nombre, no es el Newell's que era antes, pero sin embargo Ever Banega quiso volver, La Fiera Rodríguez quiso volver, Fabiani quiso volver a dirigirlo. Lo mismo pasa con Rosario Central, Estudiante de La Plata. Los jugadores se sienten valorados, queridos, con sentido de pertenencia. Lo que hizo Andújar. Andújar fue pretendido por Boca, fue pretendido por River. No, siempre se quedó en Estudiantes de La Plata. Y eso no es casualidad. Eso es porque el jugador se siente querido, se siente apreciado. Fíjense, por ejemplo, jugadores que se quedaron directamente en Europa, que no volvieron más, inclusive después de retirarse, porque allá encontraron el aprecio y encontraron el reconocimiento que acá no encontraron. Entonces, está claro lo que está fallando en Boca. En Boca hay una falta total de liderazgo. Un club manejado totalmente con soberbia, tiranía, en el cual no puede pasar nada, nada, nada bueno. Y si es verdad lo de Russo, y bueno, Russo es lo más directo o lo más respetable que se puede poner para ir a poner la carucha en el Mundial de Clubes y no pasar tanta vergüenza. Otro no se me ocurre que agarre. Otro no se me ocurre que vaya a bajar la cabeza con Riquelme. Aunque el Kili González no me guste, a Riquelme me parece que en 2 días lo caga a trompadas. Lo mismo Guillermo Barchelotto no me gusta, pero yo estoy seguro de que se agarra del cogote. Con Riquelme no se va a dejar manejar. Quinteros tampoco creo que se deje manejar, es un hombre grande. Entonces ya no hay opciones para este Boca de Riquelme. Él mismo cerró todas las puertas.
Él mismo con su comportamiento le cortó las alas al club. Bueno, gente, suscríbanse, denle like, activen la campanita, compartan, ayuden a que esta comunidad futbolera dirigida por un bostero crezca cada día más, así todos podemos hablar y todos tenemos opinión. Bye.